Encontré a mi marido engañándome con mi hermana, me divorcié de él, corté el contacto con mi familia, y justo cuando pensaba que todo había terminado, 100 llamadas perdidas lo cambiaron todo. Mi nombre es Charlotte Hayes, y a los 34 años, pensaba que tenía la vida perfecta, 10 años de matrimonio con Ethan Miller, la casa de mis sueños en Seattle, una carrera exitosa. Luego, un día, abrí la puerta de nuestro dormitorio y encontré a mi marido en la cama con mi hermana, Olivia. El divorcio fue brutal, rompí todos los lazos con mi familia. 6 meses después, encendí mi teléfono y encontré 100 llamadas perdidas de Ethan. Esas llamadas revelaron una verdad que lo cambió todo. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Dale a ese botón de suscribir y únete a mí mientras comparto cómo la traición me llevó a mi libertad. Antes de que mi mundo se hiciera pedazos, había construido una vida de la que estaba orgullosa en Seattle. Trabajaba como ejecutiva de marketing para una empresa de tecnología, subiendo la escalera corporativa con determinación y noches en vela. Mi carrera prosperaba, y me encantaban los desafíos creativos de las campañas de marketing y las sesiones de estrategia. La oficina en la esquina con vistas al Puget Sound se sentía como un testimonio de mi arduo trabajo. Crecimos en Portland, mi hermana menor Olivia y yo, y estuvimos unidas a pesar de una diferencia de edad de 4 años. Le ayudaba con los deberes, le enseñé a maquillarse y la defendí de las chicas malas en la escuela. Cuando me siguió a Seattle después de la universidad, estaba emocionada de tener familia cerca. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, haciendo senderismo por los senderos cercanos y estableciendo nuestra relación adulta. Nunca imaginé que se convertiría en la arquitecta de mi desilusión. Conocí a Ethan Miller en la boda de mi amiga de la universidad, Sarah. Él era el padrino y yo era dama de honor. Durante la recepción, me invitó a bailar justo cuando la banda tocaba mi canción favorita. Su sonrisa segura y la forma en que me miraba como si fuera la única persona en la habitación hicieron que mi corazón se acelerara. Hablamos hasta que el local cerró, intercambiamos números y prometimos vernos de nuevo. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano con vistas al agua. Ethan pidió vino sin mirar el menú y, de alguna manera, eligió mi favorito. Escuchó atentamente mientras hablaba de mis ambiciones, riendo en los momentos adecuados y haciendo preguntas reflexivas. Para el postre, ya me imaginaba un futuro juntos. El romance avanzó rápidamente. Después de 8 meses de noviazgo, Ethan me propuso matrimonio durante un fin de semana en Vancouver. Organizó una cena privada en una azotea con vistas a la ciudad, arrodillándose justo cuando los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Se sintió como una escena de película. Dije que sí sin dudarlo. Nuestra boda fue todo lo que había soñado de pequeña. 300 invitados se reunieron en una histórica finca a las afueras de Seattle. Llevé un vestido de encaje sin hombros que me hizo sentir como de la realeza. Olivia estuvo a mi lado como mi dama de honor, ayudando a arreglar mi cola antes de caminar por el pasillo. Durante su discurso, describió entre lágrimas cómo esperaba encontrar un amor como el mío algún día. La ironía de esas palabras me perseguiría años después. Los primeros 3 años de matrimonio fueron dichosos. Ethan y yo compramos una casa estilo artesano en un barrio deseable, pasando los fines de semana pintando paredes y comprando muebles. Organizábamos cenas donde los invitados comentaban nuestra evidente felicidad. Viajamos por Europa, publicando fotos envidiables de la costa amalfitana y París. Desde fuera, éramos la pareja perfecta. En el trabajo, me hice muy amiga de Chloe Adams, nuestra diseñadora gráfica principal. Ella fue la primera en notar cambios sutiles en el comportamiento de Ethan. Durante una fiesta de la empresa, observó cómo apenas me reconocía mientras encantaba a todos los demás en la sala. Ethan siempre mira tanto su teléfono cuando salen juntos, preguntó mientras rellenábamos nuestras copas de vino. Desestimé su preocupación. Tiene clientes exigentes. El asesoramiento financiero nunca para de verdad. La carrera de Ethan como asesor financiero en una firma de prestigio significaba horarios irregulares y frecuentes cenas con clientes. Cuando las noches largas se convirtieron en la norma en lugar de la excepción, acepté sus explicaciones sobre las fluctuaciones del mercado y las emergencias de los clientes. Me enorgullecía de ser una esposa comprensiva. La dinámica familiar complicó las cosas de maneras que no reconocí en ese momento. Mis padres, Arthur y Diana, siempre habían favorecido a Olivia. Como hija menor, recibía más atención,
más elogios y más perdón por sus errores. Cuando estrelló su primer coche, le compraron un modelo más nuevo. Cuando me gradué con honores, apenas lo reconocieron porque Olivia acababa de ser aceptada en la universidad. Había aceptado este desequilibrio como normal, sin darme cuenta nunca de cómo moldeaba la visión de Olivia sobre lo que merecía en la vida. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo Olivia siempre había competido conmigo. Cuando me uní al equipo de natación en la escuela secundaria, de repente desarrolló interés por nadar. Cuando salí con el mariscal de campo en el último año, se hizo amiga de su hermano menor. Estos patrones continuaron en la edad adulta, pero los interpreté como admiración en lugar de envidia. Las señales de advertencia aparecieron temprano en mi matrimonio, y las racionalicé hábilmente. El momento en que encontré un pelo largo y rubio en la chaqueta de Ethan que claramente no era mío. Me convencí de que pertenecía a su nueva asistente. Cuando se perdió nuestra cena del cuarto aniversario debido a una emergencia con un cliente, pero regresó a casa oliendo a alcohol en lugar de a comida. Creí su historia sobre cerrar un trato en un bar. La mancha de lápiz labial en su cuello 6 meses después fue descartada como un accidente por abrazar a su madre para despedirse después del brunch del domingo. Olivia se insertó en nuestras vidas de manera más agresiva después de su ruptura con su novio de muchos años, Ben. Comenzó a pasar por casa sin previo aviso, a menudo cuando sabía que yo trabajaría hasta tarde. Llamaba directamente a Ethan en lugar de a mí para hacer planes. En ese momento, agradecía que mi hermana y mi marido se llevaran tan bien. Nunca imaginé que su vínculo se estaba formando a mi costa. La primera evidencia concreta de que algo iba mal llegó un martes por la tarde lluvioso. Ethan había dejado su teléfono en el mostrador de la cocina mientras se duchaba. Apareció una notificación de un contacto listado simplemente como o con un mensaje que decía, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo mañana. Mis manos temblaron al coger el teléfono, pero estaba bloqueado con un código que no conocía. Cuando había empezado Ethan a bloquear su teléfono. Lo coloqué exactamente donde lo había encontrado, con el corazón acelerado, y fingí estar leyendo cuando salió del baño. 2 semanas después, Ethan me informó que necesitaba asistir a una conferencia financiera en San Diego. Empacó meticulosamente, incluyendo sus mejores trajes y la colonia cara que le había regalado por Navidad. La mañana después de su supuesta partida, llamé a su hotel por capricho, solo para que me dijeran que no había ningún Ethan Miller registrado como huésped. Esa noche, llamó desde lo que afirmó que era su habitación de hotel, describiendo las sesiones de la conferencia y la vista al mar. Escuché en silencio, cada palabra cimentando la realidad de que mi marido me estaba mintiendo a la cara. ¿Cómo estuvo el orador principal?, pregunté, poniéndolo a prueba. Brillante. Habló de mercados emergentes durante casi 2 horas, respondió sin dudarlo. Cuando regresó 3 días después, bronceado y relajado, lo confronté con lo que sabía. No hubo ninguna conferencia en San Diego, Ethan. ¿Dónde estuviste realmente? Su expresión cambió de sorpresa a enojo tan rápidamente que me sobresaltó. ¿Ahora me estás espiando? La conferencia se trasladó a Los Ángeles en el último minuto. No te lo dije porque sabía que harías un gran problema al respecto. ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Su explicación tenía suficiente plausibilidad que me encontré pidiendo disculpas por dudar de él. Más tarde, reconocería esto como clásico, gaslighting, pero en ese momento, me sentí como la irrazonable. La semana siguiente, me reuní con Chloe para almorzar y le confié mis sospechas. Algo no se siente bien, pero cada vez que lo menciono, Ethan me hace sentir loca. Chloe dejó su tenedor y me miró fijamente. Charlotte, confía en tus instintos. Suelen tener razón. Esa noche, Olivia llamó y se invitó a cenar. Mientras comíamos, mencioné mis preocupaciones en términos vagos, esperando apoyo fraternal. Ethan trabaja muy duro, respondió Olivia, haciendo girar su vino. Hombres como él a veces necesitan espacio. Puedes ser un poco controladora, Char. Su defensa de Ethan me pareció extraña, pero lo achacó a su tendencia general a hacer de abogado del diablo. Un mes después, mientras lavaba la ropa, descubrí un leve perfume en las camisas de vestir de Ethan que no era el mío. El aroma era distintivo, floral con matices de vainilla. Lo reconocí como la fragancia característica de Olivia, pero me convencí de que simplemente la había abrazado durante una de sus frecuentes visitas.
A medida que aumentaban las tensiones, sugerí terapia de pareja. Ethan aceptó a regañadientes, pero saboteó nuestras sesiones llegando tarde, respondiendo mensajes de texto durante nuestro tiempo o desestimando las sugerencias del terapeuta como tonterías de la nueva era. Después de 3 citas, se negó a volver. No hay nada malo en nuestro matrimonio que no se arregle con que tú seas menos paranoica, espetó cuando insistí. Alrededor de este tiempo, Ethan se volvió obsesivamente protector de sus dispositivos. Cambió todas sus contraseñas, llevaba su teléfono al baño cuando se duchaba y guardaba su portátil en un maletín cerrado. Cuando cuestioné este comportamiento, me acusó de invadir su privacidad. Mi 34 cumpleaños llegó durante este periodo de creciente sospecha. Ethan siempre había hecho que mi cumpleaños fuera especial, pero esta vez, me envió un mensaje de texto a las 6 de la tarde diciendo que estaba atrapado con un cliente y que se perdería la reserva para cenar que había hecho. Me senté sola en un restaurante caro, dando excusas al camarero comprensivo sobre mi marido ausente. Cuando regresé a casa, no había rastro de Ethan, ni regalo, ni siquiera una tarjeta. La distancia emocional entre nosotros se expandió hasta convertirse en un abismo. La intimidad física se volvió rara, con Ethan siempre demasiado cansado o estresado. Las conversaciones consistían en planificación logística en lugar de un intercambio significativo. Cuando intentaba discutir nuestra relación, encontraba razones para salir de la habitación o de la casa por completo. Desesperada por perspectiva, llamé a mis padres. Su respuesta me dejó fría. El matrimonio tiene altibajos, Charlotte, dijo mi madre con desdén. Ethan es un buen proveedor. No remuevas el asunto por lo que probablemente no sea nada. Mi padre fue aún más directo cuando lo llamé por separado. Ethan es lo mejor que te ha pasado. No lo ahuyentes con estas acusaciones salvajes. Sus respuestas me dejaron sintiéndome más sola que nunca, sin saber que ya estaban eligiendo bandos en una batalla que aún no sabía que estaba librando. Mientras tanto, la presencia de Olivia en nuestra casa aumentó. Cada vez que trabajaba hasta tarde, se ofrecía a llevarle la cena a Ethan o a ayudarme con las tareas domésticas que yo estaba demasiado ocupada para manejar. Sus gestos parecían amables en la superficie, pero una creciente inquietud se instaló en mi estómago. El estrés comenzó a afectar mi rendimiento laboral. Las presentaciones carecían de mi pulido habitual, incumplía plazos y olvidaba detalles importantes de los clientes. Mi jefe lo notó, llamándome a su oficina para hablar sobre mi reciente distracción. El punto de ruptura de esta fase llegó cuando experimenté mi primer ataque de pánico durante una reunión crucial con un cliente. Mi corazón comenzó a acelerarse incontrolablemente, el sudor perlaba mi frente mientras la habitación parecía inclinarse hacia un lado. Me excusé y apenas llegué al baño antes de desplomarme contra la pared, jadeando por aire. Chloe me encontró allí 20 minutos después, acurrucada en el suelo, convencida de que me estaba muriendo. Creo que estás teniendo un ataque de pánico, dijo, sentándose a mi lado y tomándome la mano. Mi hermana los tiene. Solo respira conmigo lentamente. Cuando mi respiración se normalizó, una terrible claridad me invadió. Mi cuerpo estaba enviando señales que mi mente había estado ignorando. Algo estaba muy mal en mi matrimonio, y ya no podía seguir fingiendo lo contrario. Los siguientes 6 meses se convirtieron en un ejercicio de recopilación de pruebas mientras veía cómo mi matrimonio se desintegraba. Cada nuevo descubrimiento era otra puñalada en mi corazón, pero necesitaba saber toda la verdad. En contra del consejo de Chloe, contraté a un investigador privado llamado Frank. La decisión se sintió extrema, pero el comportamiento secreto de Ethan me dejaba pocas alternativas. Frank era un ex detective de policía con ojos amables que habían visto demasiada debilidad humana. Tomó notas detalladas durante nuestra reunión inicial, haciendo preguntas que me resultaban difíciles de responder sobre nuestras finanzas, horarios y relaciones. No lo confrontes con nada de lo que descubras hasta que estés lista para actuar, advirtió Frank. Las personas que son sorprendidas a menudo se vuelven impredecibles. 2 semanas después, Frank me proporcionó mi primera evidencia concreta. Los extractos de tarjetas de crédito mostraban que Ethan había comprado joyas de Tiffany, artículos que nunca había recibido, una pulsera de diamantes valorada en $3.800, un par de pendientes de zafiro que costaron casi $2.500. Regalos para alguien, pero no para su esposa.
Los extractos también revelaron cargos de hotel en Seattle, a veces a solo millas de nuestra casa. El patrón era siempre el mismo: servicio de habitaciones para dos, champán premium, salida tarde a la mañana siguiente. Todo mientras yo creía que Ethan trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios. Mientras tanto, el estilo de vida de Olivia experimentó una misteriosa mejora. Mi hermana, que siempre había tenido dificultades financieras como diseñadora gráfica independiente, de repente usaba ropa de diseñador y se peinaba en un salón exclusivo. Cuando le elogié su nuevo bolso Gucci, mencionó vagamente que había conseguido algunos clientes nuevos y lucrativos. Una cena familiar en casa de mis padres se convirtió en el escenario de otra revelación inquietante. Mientras comíamos postre, noté miradas íntimas entre Ethan y Olivia. No era lo suficientemente obvio como para que otros lo notaran, pero había una comunicación silenciosa ocurriendo al otro lado de la mesa. Cuando Ethan se excusó para atender una llamada telefónica, Olivia lo siguió momentos después, afirmando que necesitaba algo de su coche. Ambos regresaron 15 minutos después, ligeramente sonrojados y evitando el contacto visual. Mi salud comenzó a deteriorarse bajo el peso de la sospecha y la traición. El insomnio se convirtió en mi compañero nocturno. Me acostaba despierta junto a Ethan, escuchando su respiración tranquila y preguntándome con quién estaría soñando. Perdí 7 kilos en 2 meses, la ropa me quedaba holgada. Las ojeras se convirtieron en rasgos permanentes, requiriendo cantidades crecientes de corrector para ocultarlas. Chloe se preocupó cada vez más por mi bienestar. Una noche, mientras comíamos en mi oficina, me hizo una sugerencia. Necesitas pruebas concretas, Charlotte. Déjame ayudarte a instalar cámaras de seguridad en tu casa. La idea de vigilar mi propia casa se sentía surrealista, pero acepté. El siguiente fin de semana, mientras Ethan asistía a un retiro de golf, Chloe y yo instalamos cámaras discretas en la sala de estar, la cocina y el pasillo. Deliberadamente evité nuestro dormitorio, aferrándome todavía a algún límite que no estaba dispuesta a cruzar. A medida que se acumulaba la evidencia, el comportamiento de Ethan hacia mí empeoró. Los comentarios sobre mi apariencia se volvieron hirientes. Quizás quieras esforzarte un poco, comentó una mañana mientras me preparaba para ir a trabajar. Ahora te ves exhausta todo el tiempo. Cuando cocinaba la cena, encontraba fallos en el sazón o la temperatura. Las conversaciones se convirtieron en campos minados donde mis palabras eran retorcidas y usadas en mi contra. Una tarde lluviosa, mientras Ethan se duchaba, descubrí un segundo teléfono escondido en el bolsillo de su abrigo de invierno, que rara vez usaba. El dispositivo era básico, no el último iPhone que llevaba públicamente. Al ser confrontado, afirmó que era un teléfono de trabajo para clientes de alto perfil que necesitaban acceso directo. ¿Por qué no lo había visto antes?, pregunté, sosteniendo el teléfono fuera de su alcance. Porque no es asunto tuyo, espetó, arrebatándomelo de la mano. Mis clientes esperan confidencialidad. No todo en mi vida tiene que ser compartido contigo. Esa noche, durmió en la habitación de invitados, afirmando que mis interrogatorios hacían imposible descansar a mi lado. A la mañana siguiente, se fue a trabajar sin despedirse. A medida que mis sospechas crecían, también crecía el desdén de mis padres hacia ellas. Durante una llamada telefónica llorosa con mi madre, compartí mis miedos sobre la fidelidad de Ethan. Siempre has estado celosa de lo que otros tienen, Charlotte, dijo con un suspiro. Primero la belleza natural de tu hermana, ahora el éxito de tu marido. Quizás deberías hablar con alguien sobre estas inseguridades. Mi padre fue aún más directo cuando lo llamé por separado. Ethan es lo mejor que te ha pasado. No lo ahuyentes con estas acusaciones descabelladas. El gaslighting de Ethan alcanzó nuevas alturas cuando sugirió que buscara ayuda psiquiátrica. Después de encontrar un recibo de una habitación de hotel en su chaqueta, lo confronté durante el desayuno. Creo que estás teniendo algún tipo de crisis, dijo tranquilamente, untando mantequilla en su tostada como si discutiera el tiempo. Estas ilusiones sobre aventuras y teléfonos secretos no son saludables. El Dr. Chen se especializa en trastornos paranoides. Me he tomado la libertad de concertarte una cita. Por un momento, casi le creí. Quizás estaba perdiendo la cabeza, quizás la evidencia que había reunido era simplemente coincidencia. La duda que sembró fue tan poderosa que incluso anoté la información del Dr. Chen esa tarde. Frank, el investigador,
llamó con noticias que me hicieron volver a la realidad. Tenía evidencia fotográfica de Ethan entrando a un hotel con una mujer. Aunque las imágenes no eran lo suficientemente claras para identificarla de manera concluyente, la altura y el color de pelo coincidían exactamente con los de Olivia. Esa noche, comencé a documentar todo, para lo que ahora me di cuenta de que sería un divorcio inevitable. Creé una cuenta de correo electrónico segura donde reenvié registros financieros, fotografías e informes del investigador. Consulté con un abogado de divorcios discretamente, entendiendo que la preparación sería mi única ventaja en la próxima tormenta. El peso de estos secretos era aplastante, pero no estaba lista para confrontar a Ethan hasta tener pruebas irrefutables. Esa prueba llegaría más pronto, y de manera más devastadora, de lo que podría haber imaginado. El día que lo cambió todo comenzó de manera ordinaria. Tenía programado volar a Chicago para una conferencia de marketing de 3 días. Mi maleta empacada y esperando junto a la puerta, Ethan parecía casi alegre al besarme al despedirse, prometiendo mantener el fuerte mientras yo estaba fuera. Justo cuando llegó mi Uber para llevarme al aeropuerto, sonó mi teléfono. El organizador de la conferencia me informó disculpándose que el evento se había pospuesto debido a un sistema meteorológico severo que se dirigía a Chicago. Todos los vuelos estaban siendo cancelados, y la conferencia se reprogramaría para el mes siguiente. Despedí el Uber y volví a meter mi maleta. Inicialmente decepcionada por la oportunidad profesional perdida, luego se me ocurrió una idea. Ethan no sabía que mi viaje había sido cancelado. Por una vez, tenía el elemento sorpresa. En lugar de llamarlo para decirle que me quedaba en casa, decidí tomar un día libre personal. Pasé la mañana en un spa, disfrutando de mi primer masaje en meses y permitiéndome unas horas de paz. Al acercarse la tarde, pensé en sorprender a Ethan con la cena de nuestro restaurante favorito. Quizás, lejos de la tensión que se había acumulado en nuestra casa, podríamos tener una conversación honesta sobre nuestro matrimonio. Paré en Luigi's y pedí todos los platos favoritos de Ethan: osso buco, risotto de trufa y tiramisú de postre. El dueño, que nos conocía como clientes habituales, pareció complacido de verme con un aspecto más relajado que en las visitas recientes. El matrimonio es un trabajo duro, dijo mientras empaquetaba mi pedido, pero la buena comida ayuda a todo. Ahora, conducía a casa con una extraña mezcla de esperanza y temor instalándose en mi estómago. La casa apareció a la vista, y noté 2 vehículos en la entrada, el Audi de Ethan y un Volkswagen blanco familiar que pertenecía a Olivia. Mi hermana supuestamente estaba en Portland visitando a nuestros padres esta semana, al menos eso es lo que me había dicho por mensaje de texto ayer. Estacioné en la calle y me acerqué a la casa en silencio, con la comida olvidada en el coche. Usando mi llave, abrí la puerta principal lo más suavemente posible. La casa estaba en silencio, excepto por una música tenue proveniente del piso de arriba. Me quité los zapatos y me dirigí a la escalera, cada paso cuidadoso y deliberado. Al llegar al rellano, lo oí: risas. La risa distintiva de Olivia, seguida por la risa más grave de Ethan. Luego silencio, reemplazado por sonidos que me helaron la sangre. La intimidad era inconfundible, provenía de detrás de la puerta de nuestro dormitorio. Me quedé helada, una estatua de mujer presenciando cómo su mundo se derrumbaba. Una parte de mí quería correr, fingir que no había oído nada, aferrarme a los restos de mi matrimonio un poco más. Pero una voz más fuerte dentro de mí me impulsó hacia adelante. Merecía saber la verdad, verla con mis propios ojos. Con una mano firme que desmentía el terremoto interior, empujé la puerta del dormitorio. La escena se grabó en mi memoria con detalles dolorosos. Ethan y Olivia en nuestra cama, enredados en sábanas que había comprado durante nuestro viaje de aniversario a Nueva York. La ropa de mi hermana esparcida por el suelo, mezclándose con la de mi marido. Sus expresiones al registrar mi presencia: sorpresa, luego culpa en la cara de Ethan, sorpresa, luego algo casi triunfal en la de Olivia. Charlotte, Ethan se apresuró a cubrirse, casi cayéndose de la cama en su pánico. Esto no es. ¿Puedo explicarlo? Explicar qué, exactamente. Mi voz sonó distante a mis propios oídos, inquietantemente tranquila. ¿Cómo te estás acostando con mi hermana? ¿En nuestra cama? Por favor, ilumíname. Olivia no hizo ningún movimiento para cubrirse, en cambio se sentó con la sábana apenas drapeada sobre su cuerpo. Bueno, esto es un momento incómodo. La indiferencia de su respuesta encendió algo en mí.
¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Ethan comenzó a hablar, pero Olivia lo interrumpió con una risa que me heló los huesos. 3 años. Si quieres la verdad. Empezó en tu fiesta de aniversario, ¿recuerdas? Cuando no pudiste encontrarnos a ninguno de los dos durante 1 hora. Ahora sabes por qué. 3 años. Mientras yo planeaba vacaciones, cocinaba comidas y construía una vida con mi marido, él me había estado traicionando con mi propia hermana. La línea de tiempo se estrelló en mi mente. 3 años significaban que estaban juntos antes de nuestros tratamientos de fertilidad, antes de dar la entrada para la casa del lago, antes de que cuidara a Ethan por neumonía el invierno pasado. Nunca ibas a ser suficiente para él, continuó Olivia, pareciendo disfrutar de mi dolor. Estás demasiado centrada en tu carrera, demasiado controladora. Ethan necesita a alguien que lo ponga a él primero. Ethan finalmente encontró su voz. Charlotte, simplemente sucedió. Nunca quisimos hacerte daño. Simplemente sucedió durante 3 años. Me sorprendió la firmeza de mi voz. ¿Simplemente sucedió cuando la llevaste al hotel en el centro el mes pasado? ¿O cuando le compraste los pendientes de zafiro que lleva puestos ahora mismo con nuestra cuenta conjunta? Sus expresiones confirmaron lo que el investigador ya me había dicho. Saqué mi teléfono y llamé a las 2 personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. ¿Mamá? Papá. Necesito que vengan ahora mismo. Acabo de encontrar a Ethan en la cama con Olivia. No me iré hasta que lo vean por ustedes mismos. Llegaron 20 minutos después, tiempo durante el cual Ethan y Olivia se habían vestido y trasladado a la sala de estar. Me senté en una silla frente a ellos, sin confiar en mí misma para hablar más. Cuando mis padres entraron, sus expresiones cambiaron de preocupación a incomodidad al evaluar la situación. ¿Qué está pasando aquí?, exigió mi padre, mirando entre los 3. Llegué a casa temprano de mi viaje y los encontré juntos en la cama, declaré rotundamente. Olivia dice que lleva pasando 3 años. Esperaba sorpresa, indignación en mi nombre, protección parental que había estado ausente durante toda mi vida adulta. En cambio, mi madre suspiró profundamente y se sentó junto a Olivia, que había comenzado a llorar a la hora. Estas cosas son complicadas, Charlotte, comenzó, como si le explicara algo a un niño. Los matrimonios pasan por dificultades. Quizás si hubieras estado más atenta. La implicación flotaba en el aire, de alguna manera, esto era mi culpa. Mi padre carraspeó. No tomemos decisiones apresuradas. Esto se puede solucionar si todos están dispuestos. Se volvió horriblemente claro que estaban intentando suavizar el asunto de la aventura de mi marido con su hija menor. La traición se expandió más allá de Ethan y Olivia para incluir a las 2 personas que deberían haberme protegido precisamente de este tipo de dolor. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, el último hilo que me conectaba con estas personas que compartían mi sangre pero no mis valores. Una extraña calma se instaló sobre mí al darme cuenta de que estaba realmente sola en esta habitación de 5 personas. Me levanté, cogiendo mi bolso y mis llaves. Voy a un hotel, Ethan. Tienes hasta mañana por la noche para sacar tus cosas de esta casa. Está a mi nombre, como quizás recuerdes, ya que tu crédito era demasiado bajo para la hipoteca. Estás exagerando, protestó mi madre. La familia debe unirse a pesar de todo. La miré de verdad, quizás por primera vez en mi vida adulta. ¿Eso es lo que le enseñaste a Olivia? Que la familia se mantiene unida mientras se acuestan con los cónyuges de los demás. Sin esperar respuesta, salí por la puerta y conduje hasta el hotel más cercano, registrándome con eficiencia mecánica. En la anónima quietud de la habitación 347, finalmente me permití sentir la magnitud completa de lo que había sucedido. Los sollozos llegaron como olas violentas, doblándome sobre la genérica colcha floral. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi garganta estaba áspera y mis ojos hinchados. A medianoche, un suave golpe en mi puerta reveló a Choe, con la preocupación grabada en su rostro. Llamaste y luego no respondiste ninguno de mis mensajes de texto, explicó, mostrando una bolsa de la farmacia. Traje refuerzos, helado, analgésicos y esas mascarillas que te gustan. Se sentó conmigo mientras le contaba toda la horrible escena, sin interrumpir, solo pasándome pañuelos cuando era necesario. ¿Ahora qué?
Preguntó finalmente al amanecer que se asomaba por las finas cortinas del hotel. Respiré hondo, sorprendida al descubrir que me resultaba más fácil de lo esperado. Ahora, me convierto en alguien nuevo. Alguien sin un marido infiel, o una hermana traidora, o padres que los encubren a ambos. Mientras la luz del sol llenaba la habitación, sentí el primer atisbo de algo inesperado, alivio. La sospecha, el gaslighting, las dudas, todo había terminado. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. La mañana después del descubrimiento, llamé diciendo que estaba enferma al trabajo por primera vez en 5 años, luego busqué abogados de divorcio en línea. Emily Carter tenía reseñas excepcionales, mencionando específicamente experiencia en casos de infidelidad. Su oficina me hizo un hueco esa tarde, entendiendo la urgencia de mi situación. La oficina de Emily proyectaba calidez y competencia, con credenciales expuestas junto a fotos familiares. Escuchó sin interrupción mientras detallaba el colapso de mi matrimonio, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales para aclarar sobre activos y plazos. Washington es un estado de divorcio sin culpa, explicó una vez que terminé, pero la infidelidad puede influir en la división de bienes y la pensión alimenticia, especialmente con la evidencia que has reunido. Firmé el acuerdo de retención antes de salir de su oficina, una extraña mezcla de dolor y determinación impulsándome hacia adelante. Esa noche, regresé a casa y encontré que Ethan efectivamente había retirado algo de ropa, pero poco más. Necesitamos hablar, insistió, bloqueando mi camino hacia el dormitorio. Esto no tiene que terminar nuestro matrimonio. La gente supera las aventuras todo el tiempo. Esto no fue una aventura, Ethan. Fue una doble traición que duró 3 años. No hay nada que discutir. Su actitud cambió instantáneamente de contrición a enojo. Te arrepentirás de esto. Ya he hablado con mi abogado. Tengo derecho a la mitad de todo, incluida tu preciada casa. Su amenaza cristalizó mi determinación. A la mañana siguiente, Emily presentó la demanda de divorcio por ruptura irremediable del matrimonio, con evidencia de infidelidad. También solicitamos el uso exclusivo de la vivienda conyugal durante el proceso, lo cual el juez concedió dadas las circunstancias. Como era de esperar, Ethan intentó ocultar activos. Las cuentas conjuntas se vaciaron repentinamente. Las carteras de inversión que habíamos construido juntos desaparecieron de nuestra aplicación de seguimiento financiero. Una propiedad vacacional a mi nombre misteriosamente tuvo su hipoteca en mora. Emily estaba preparada para estas tácticas, presentando de inmediato mociones para congelar activos y exigiendo la divulgación financiera completa. El juez, poco impresionado por las maniobras de Ethan, designó a un contable forense para rastrear todo. Mientras tanto, mi familia lanzó una campaña coordinada para presionarme a la reconciliación. Mi madre llamaba a diario con variaciones del mismo mensaje: los matrimonios requieren perdón. No tires por la borda 10 años por un error. Cuando señalé que eran 3 años de engaño, no un error, desestimó la distinción como quisquillosa. Mi padre adoptó un enfoque diferente, centrándose en las consecuencias financieras. Ethan es asesor financiero. ¿De verdad quieres empezar de nuevo a tu edad? Se práctica, Charlotte. Las tácticas de Olivia fueron quizás las más impactantes. Apareció en mi oficina una tarde, causando un escándalo en la zona de recepción. Estás destrozando nuestra familia porque no puedes aceptar que Ethan me ama más, gritó mientras la seguridad la escoltaba hacia afuera. Siempre iba a elegirme a mí al final. Su exabrupto confirmó lo que mis colegas probablemente ya sospechaban, pero la humillación pública me quemó de todos modos. Mi jefe me llamó a su oficina después, ofreciéndome permiso compasivo si lo necesitaba. Rechacé, sabiendo que el trabajo era mi única ancla restante a la normalidad. El proceso de divorcio reveló más de lo que esperaba. El equipo de Emily descubrió que Ethan y Olivia habían abierto una cuenta bancaria conjunta hacía 2 años, en la que él había estado depositando sumas significativas de nuestros activos conyugales. Habían investigado bienes raíces en California, aparentemente planeando un futuro juntos una vez que Ethan reuniera el coraje para dejarme o yo convenientemente renunciara al matrimonio debido a su incompatibilidad fabricada. La evidencia de correo electrónico reveló que habían discutido tener hijos juntos mientras yo estaba sometiéndome a evaluaciones de fertilidad, preguntándose si mi obsesión por quedar embarazada haría la eventual separación más fácil o más difícil. La crueldad casual de su planificación me hirió más profundamente que la traición física.
3 meses después de iniciado el proceso, tomé la decisión de cortar todos los canales de comunicación con mi familia. Cambié mi número de teléfono, direcciones de correo electrónico y cuentas de redes sociales. Bloqueé su acceso a mis perfiles profesionales e instruí a mi asistente para que rechazara sus llamadas. El día que implementé estos cambios se sintió como deshacerse de una piel que ya no me servía. Me senté en mi oficina en casa, eliminando metódicamente la información de contacto de personas que habían estado en mi vida desde que nací. Con cada eliminación, el peso en mi pecho se aligeraba incrementalmente. Vender la casa resultó emocionalmente complicado. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora se sentían contaminados, la cocina donde habíamos organizado cenas de acción de gracias, la sala de estar donde decoramos árboles de Navidad, el jardín que habíamos plantado juntos durante el confinamiento por la pandemia. Recorrí cada espacio una última vez, despidiéndome no solo de la estructura física, sino de la vida que había creído que era real. La parte más difícil fue empacar, cada objeto requirió una decisión, guardar, donar o descartar. Las fotos de la boda fueron inmediatamente a la basura. La colcha hecha a mano por mi abuela, que había fallecido antes de presenciar esta implosión familiar, la envolví cuidadosamente para conservarla. Las pertenencias abandonadas de Ethan las empaqueté para donación, encontrando una satisfacción inesperada en regalar los trajes de diseñador que él tanto valoraba. 6 meses después del día del descubrimiento, nos enfrentamos en el tribunal para la audiencia final del divorcio. Ethan había perdido peso, su caro traje le quedaba holgado. Evitó mi mirada mientras el juez revisaba nuestro acuerdo de conciliación. Gracias a la hábil representación de Emily y la abrumadora evidencia del comportamiento financiero indebido y la infidelidad de Ethan, el juez falló en gran medida a mi favor. Retuve la mayoría de nuestros activos líquidos, mis cuentas de jubilación, y recibí las ganancias de la venta de la casa. Los intentos de Ethan de reclamar la mitad de las opciones sobre acciones de mi empresa fueron denegados basándose en su ocultación documentada de activos. Mientras el juez proclamaba legalmente disuelto nuestro matrimonio, no sentí triunfo, solo un profundo alivio. En el pasillo del juzgado, Ethan intentó una última conversación. Nunca quise que nada de esto sucediera, comenzó, su voz carecía de su confianza habitual. Pero te aseguraste de que sucediera de todos modos, durante 3 años, respondí. Luego me marché sin mirar atrás. Mi confrontación final con mis padres ocurrió en su casa el fin de semana siguiente. Llegué con una pequeña caja que contenía recuerdos de la infancia que quería conservar, premios escolares, mis primeras zapatillas de ballet, fotografías anteriores al nacimiento de Olivia. Así que realmente vas a seguir adelante con esto, dijo mi padre mientras recogía estos fragmentos de mi pasado. Desechando tu matrimonio, y ahora tu familia. No he desechado nada, respondí con calma. Ustedes eligieron a Olivia antes que a mí, mucho antes de que ella se acostara con mi marido. Esto simplemente lo hace oficial. Mi madre comenzó a llorar, una actuación que antes habría debilitado mi determinación. No elegimos a nadie. Solo queríamos paz en la familia. La paz a mi costa no es paz, mamá. Es sacrificio, y he terminado de ser yo la sacrificada. Salí de su casa, sabiendo que probablemente sería la última vez que cruzara ese umbral. El dolor estaba allí, pero amortiguado bajo la certeza de que finalmente me estaba eligiendo a mí misma. Con mi divorcio finalizado y los lazos familiares rotos, acepté un puesto en una firma competidora en Chicago. La empresa ofreció un sustancioso bono de contratación y paquete de reubicación, ansiosa por robar a alguien con mi lista de clientes y reputación en la industria. Mi nuevo comienzo tomó forma en un apartamento en un rascacielos con vistas al lago Michigan, minimalista y moderno, nada parecido a la casa Craftsman que había compartido con Ethan. Lo amueblé escasamente al principio, queriendo vivir con el espacio antes de comprometerme con un diseño. Esta casa solo reflejaría mis gustos, mis preferencias, mi vida. El primer mes en Chicago pasó en un torbellino de nuevas responsabilidades y exploraciones. Me lancé al trabajo, impresionando a mis nuevos colegas con ideas que antes había dudado en expresar. Sin el sutil sabotaje de Ethan, mi confianza creció constantemente. Descubrí barrios, restaurantes y senderos junto al lago que se convirtieron en mis nuevos lugares familiares. La terapia se convirtió en una constante semanal, una cita los martes por la noche con la doctora Lee, quien se especializaba en trauma por traición.
Ella me ayudó a comprender que el duelo por mi matrimonio y mi familia era normal, incluso cuando su pérdida fue en última instancia beneficiosa. Estás lamentando quien pensabas que eran, explicó durante una sesión particularmente difícil. Ese dolor es válido, incluso cuando reconoces que la realidad era diferente. Hacer amigos en una nueva ciudad a los 34 años resultó desafiante, pero no imposible. En un club de lectura de mi barrio, conocí a Maya Yoshi, una abogada corporativa con un ingenio agudo y ojos amables. Conectamos por nuestro amor compartido por los thrillers psicológicos y gradualmente comenzamos a reunirnos fuera de las reuniones mensuales del club. Después de 6 meses en Chicago, me enfrenté a mi primera temporada navideña sola. Se acercaba el Día de Acción de Gracias, con anuncios de televisión que mostraban familias felices que antes habrían desencadenado comparaciones dolorosas. En cambio, organicé una cena de amigos, Friendsgiving, para colegas igualmente desconectados de la familia. Cocinamos juntos en mi apartamento, bebiendo vino y compartiendo historias que no tenían nada que ver con la traición. Mientras las decoraciones navideñas aparecían por toda la ciudad, Maya me invitó a unirme a la celebración de su familia. Sin presión, me aseguró, pero nadie debería estar solo en Navidad a menos que quiera. Acepté, pasando el 25 de diciembre con personas que no sabían nada de mi historia pero que me acogieron de todos modos. La madre de Maya me envió a casa con sobras y una bufanda tejida a mano, pequeñas gentilezas de extraños que me conmovieron más de lo esperado. Para el primer aniversario del Día del Descubrimiento, había construido algo parecido a una vida de nuevo. No perfecta, no completa, pero auténticamente mía. Había sobrevivido a lo inimaginable y me encontraba de pie al otro lado, cambiada, pero no rota. Poco sabía que la historia no había terminado del todo, y el último capítulo comenzaría con 100 llamadas perdidas. Exactamente 1 año y 2 meses después de dejar Seattle, mi vida profesional se había estabilizado en una rutina exitosa. Lideraba un equipo de especialistas en marketing en la firma de Chicago, mi experiencia en la costa oeste aportando una perspectiva fresca a sus campañas. Ese martes en particular comenzó con una importante presentación a un cliente que había estado preparando durante semanas. Mi trayecto matutino presentó los retrasos habituales de la hora punta en el tren. Al revisar mi teléfono en busca de correos electrónicos, noté que la batería estaba en un crítico 5%. Me había olvidado de cargarlo durante la noche después de una llamada tardía con nuestra oficina de California. Sin tiempo para parar a buscar un cargador portátil, cambié al modo de ahorro de energía y silencié las notificaciones para conservar la vida restante de la batería. La presentación al cliente ocupó toda mi atención durante las siguientes 4 horas. Nuestro equipo presentó una estrategia integral de cambio de marca a un conglomerado de atención médica que buscaba actualizar su imagen después de una fusión. Como presentadora principal, respondí docenas de preguntas, basándome en la investigación y la experiencia para generar confianza en el cliente en nuestro enfoque. A primera hora de la tarde, recibimos la noticia: nuestra propuesta había sido aceptada, completa con las asignaciones presupuestarias adicionales que había solicitado para la implementación digital. El equipo celebró con champán en la sala de conferencias, un triunfo profesional que validó mi decisión de mudarme. «Realmente has encontrado tu voz aquí», comentó mi director mientras la reunión se dispersaba. «No puedo creer que alguna vez fueras la segunda al mando de alguien». El comentario me pareció particularmente significativo, dada mi historia personal tanto en mi matrimonio como en mi familia. De hecho, había sido relegada a un papel secundario en mi propia vida. Ahora, era incuestionablemente la protagonista de mi historia. Después de terminar la documentación posterior a la reunión, me dirigí a casa alrededor de las 7, deteniéndome brevemente en el supermercado para comprar lo esencial. Mi teléfono se había agotado hacía horas, pero no me preocupé. Poca gente tenía mi nuevo número, y cualquier emergencia laboral pasaría por múltiples canales. Al entrar a mi apartamento, dejé las bolsas en la cocina y enchufé mi teléfono antes de cambiarme a ropa cómoda y preparar una cena sencilla. 20 minutos después, recordé el teléfono cargándose y fui a revisar si había algún mensaje importante. La pantalla se iluminó con una notificación que me detuvo el aliento por un momento: 100 más llamadas perdidas. Debajo, 37 mensajes de voz nuevos y 42 mensajes de texto, todos del mismo número desconocido con código de área de Seattle. Mi primer pensamiento fue que le había sucedido algo a Choe, la única persona de mi vida anterior con la que aún mantenía contacto.
Con manos temblorosas, llamé a mi buzón de voz y puse el altavoz mientras me sentaba en mi isla de cocina. El primer mensaje comenzó a reproducirse, y una voz familiar llenó mi apartamento. Charlotte, soy Ethan. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero por favor, devuelve la llamada cuando recibas esto. Es importante. Su voz sonaba extraña, carecía de la confianza que alguna vez fue su característica definitoria. La marca de tiempo mostraba que había llamado a las 8:17 de esa mañana. El segundo mensaje, de las 8:45, Charlotte, por favor. No seguiría llamando si no fuera urgente. Hay cosas que necesitas saber. Para el quinto mensaje, su tono había cambiado a desesperación. Sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero esto no se trata de mí o de nosotros. Se trata de la verdad. Te mereces la verdad. Salté varios mensajes similares hasta llegar a uno de última hora de la tarde. He estado llamando durante horas. Mira, Olivia estaba embarazada de mi hijo. Perdió al bebé el mes pasado. No es por eso que llamo, pero es parte de lo que deberías saber. Mi estómago se revolvió con esta revelación, pero seguí escuchando, pasando al mensaje de voz más reciente de hace solo una hora. Charlotte, te he enviado correos electrónicos con evidencia. Olivia tenía esto planeado desde el principio. Nos manipuló a ambos. No pido perdón ni reconciliación. Solo creo que te mereces saber lo que realmente sucedió. Por favor, llámame. Pasé a leer los mensajes de texto, que contenían súplicas similares, junto con enlaces a una carpeta compartida en la nube. Con creciente incredulidad, abrí la carpeta para encontrar docenas de capturas de pantalla, documentos y grabaciones de audio. La evidencia era abrumadora y nauseabunda. Las conversaciones de texto entre Olivia y sus amigos revelaron cómo había atacado mi matrimonio desde el principio, viendo a Ethan como una mejora con respecto a sus propias perspectivas de relación. Las entradas del diario que aparentemente había compartido con Ethan detallaban sus esfuerzos deliberados para socavar mi autoconfianza mientras se posicionaba a sí misma como la alternativa superior. Lo más perturbador eran las conversaciones grabadas en las que Olivia admitía haber saboteado intencionalmente el control de natalidad durante su aventura con Ethan, viendo el embarazo como una forma de forzarlo a dejarme. El bebé mencionado en el mensaje de voz de Ethan había sido concebido exactamente con este propósito. Mientras me desplazaba por este archivo digital de traición, mi teléfono sonó con el mismo número de Seattle. Después de un momento de vacilación, respondí. ¿Charlotte? Gracias a Dios. La voz de Ethan sonaba ronca, como si hubiera estado despierto durante días. No estaba seguro de que alguna vez contestaras. Acabo de ver todo, dije, mi propia voz sonaba distante a mis oídos. ¿Por qué me envías esto ahora? Porque finalmente entendí lo que nos pasó a nosotros. ¿A ti? Hizo una pausa y lo oí respirar profundamente. Olivia perdió al bebé el mes pasado. Durante su crisis posterior, reveló cosas. Cosas que debería haber visto hace años. Como lo había planeado todo. Estudió tu horario para crear oportunidades. Aprendió mis vulnerabilidades y las explotó. ¿Y solo te das cuenta de esto ahora? La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. Estaba ciego. Voluntariamente ciego. Otra pausa. Después de que te fuiste de Seattle, Olivia y yo intentamos construir una vida juntos. Fue un desastre desde el principio. Ella quería vivir tu vida, Charlotte. Quería redecorar la nueva casa exactamente como la vieja, quería tener tu trabajo. Incluso intentó conectar con tus amigos. La revelación fue sorprendente y extrañamente validante. Olivia no solo quería a mi marido, quería toda mi existencia. Chloe también me llamó, dije. Ella recibió la misma información. Se la envié después de que no pude localizarte. Pensé que podría saber cómo contactarte. La conversación continuó durante casi una hora, Ethan explicando cómo el embarazo de Olivia inicialmente pareció un nuevo comienzo hasta que su obsesión por reemplazarme se volvió imposible de ignorar. Después del aborto espontáneo, su máscara se había caído por completo, revelando el cálculo detrás de cada acción durante los últimos 4 años. No pido nada, concluyó. Solo pensé que te mereces saberlo. No fue tu culpa. Nada de eso fue tu culpa. Después de terminar la llamada,
Me quedé inmóvil en mi cocina apenas iluminada, intentando procesar esta nueva perspectiva sobre mi pasado. La traición permanecía, pero sus contornos habían cambiado. La debilidad de Ethan y la patología de mi hermana se habían combinado en la tormenta perfecta que destruyó mi vida anterior. Más tarde esa noche, Chloe llamó después de recibir mi mensaje de texto sobre las revelaciones de Ethan. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente incluso a través de la distancia digital. No estoy segura de lo que soy, admití. No cambia nada, pero de alguna manera lo cambia todo. ¿Crees que volverás a hablar con él? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, compleja en sus implicaciones. No lo sé. Una parte de mí quiere mantener el pasado firmemente en el pasado, y la otra parte se pregunta si entender todo podría ayudarme a cerrar finalmente este capítulo por completo. Después de colgar, me encontré de pie junto a mi ventana, mirando el horizonte de Chicago que brillaba contra el cielo nocturno. Esta ciudad representaba mi independencia, mi reconstrucción. ¿Quería arriesgar esa paz ganada con tanto esfuerzo reabriendo viejas heridas? Alrededor de la medianoche, Maya me envió un mensaje de texto, preguntándome si quería tomar un café a la mañana siguiente. Le expliqué la situación en un mensaje extenso, buscando la perspectiva de alguien que no hubiera vivido los eventos originales. Su respuesta fue reflexiva: el perdón no significa reconciliación. A veces solo significa liberarte de la carga de las acciones de otras personas. Decidas lo que decidas, estoy aquí. Dormí intranquila esa noche, sueños llenos de escenas fragmentadas de mi matrimonio y sus consecuencias. Por la mañana, había llegado a una decisión. Escucharía a Ethan completamente, no por su bien, sino por el mío. La comprensión total podría ser la pieza final necesaria para una curación completa. Le envié un mensaje de texto, sugiriendo que nos encontráramos en persona el siguiente fin de semana. Se ofreció a volar a Chicago, enfatizando que no esperaba quedarse en mi casa ni invadir mi nueva vida. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi apartamento, territorio neutral donde pudiera irme fácilmente si fuera necesario. Tomada la decisión, sentí una inesperada ligereza. Lo que fuera que saliera de esta reunión, lo abordaría desde una posición de fuerza en lugar de victimismo. Mi vida era firmemente mía ahora, y nada de lo que Ethan pudiera decir cambiaría esa verdad fundamental. La cafetería que seleccioné para encontrarme con Ethan se llamaba The Campes, La Brújula, un nombre que parecía apropiadamente simbólico. Ventanales del piso al techo permitían abundante luz natural, mientras que el zumbido constante de las máquinas de espresso y las conversaciones apagadas creaban suficiente ruido de fondo para la privacidad sin silencios incómodos. Llegué 20 minutos antes, seleccionando una mesa en la esquina con líneas de visión claras hacia ambas salidas. La ansiedad familiar que había esperado permaneció curiosamente ausente, reemplazada por una calma certeza en mi propia resiliencia. Pasara lo que pasara en la siguiente hora, yo permanecería intacta. Ethan entró exactamente a la hora, escaneando la sala antes de verme. Los cambios físicos en él eran notables. El asesor financiero confiado que una vez había dominado las salas con su presencia ahora se movía con vacilación, los hombros ligeramente encorvados. Había perdido una cantidad significativa de peso, su camisa que alguna vez estuvo a medida le quedaba holgada. Lo más notable era el hilo de canas prematuro en su cabello oscuro, que lo envejecía más allá de sus 39 años. Gracias por aceptar encontrarte, dijo, permaneciendo de pie hasta que le indiqué la silla frente a la mía. No hago esto por ti, respondí con calma. Lo hago por mí. La claridad podría ayudarme a avanzar por completo. Él asintió, aceptando mis términos sin protestar. Después de pedir un café que ninguno de los dos terminaría, nos enfrentamos como extraños que alguna vez lo habían compartido todo. Quiero empezar diciendo que no espero perdón, comenzó Ethan. Lo que hice fue imperdonable, independientemente de las circunstancias. Solo dime qué pasó. La línea de tiempo completa. Durante la siguiente hora, Ethan detalló la progresión de la aventura con brutal honestidad. De hecho, había comenzado en nuestra fiesta de aniversario, cuando Olivia lo buscó durante la celebración, afirmando necesitar asesoramiento sobre opciones de inversión. Ella había orquestado una conversación privada, acariciando hábilmente su ego mientras destacaba sutilmente los problemas percibidos en nuestro matrimonio. Ella te estudió durante años, dijo. Aprendiendo tus patrones y preferencias.
Luego se convirtió en lo opuesto, posicionándose como todo lo que supuestamente no eras, espontánea cuando ella afirmaba que eras rígida, disponible cuando ella sugería que estabas preocupada por el trabajo. Su relación física comenzó 3 meses después de que Olivia creara sistemáticamente oportunidades para estar a solas con Ethan, cada vez empujando los límites un poco más. Ella le tocaba casualmente el brazo durante la conversación, sugería almuerzos de trabajo para discutir su cartera, le enviaba mensajes de texto cada vez más personales sobre sus decepciones amorosas. No me estoy excusando, enfatizó Ethan. Tomé las decisiones que destruyeron nuestro matrimonio, pero Olivia fue calculadora de formas que nunca reconocí hasta hace poco. La aventura continuó con Olivia reforzando constantemente la narrativa de que yo estaba emocionalmente inalcanzable, demasiado centrada en mi carrera, que no satisfacía las necesidades de Ethan. Ella se posicionó como la alternativa comprensiva, la mujer que lo priorizaría por encima de todo. Cuando empezaron a planificar un futuro juntos, pregunté, mi voz firme a pesar del dolor de estas revelaciones. Alrededor de un año después, Olivia empezó a hablar de cómo podríamos estar juntos oficialmente. Tenía planes detallados sobre el momento, sobre cómo manejar las consecuencias contigo y con tus padres. ¿Y tú la seguiste? Sí. Bajó la mirada hacia su café sin tocar. Creí que estaba enamorado de ella. Creí las historias que habíamos creado sobre nuestra relación, sobre ti. Las revelaciones más perturbadoras se referían al conocimiento de mis padres sobre la aventura. Según Ethan, habían descubierto la verdad casi un año antes que yo, entrando accidentalmente y encontrando a Ethan y Olivia en su casa mientras yo estaba en una conferencia. Tu padre me apartó después y dijo, Charlotte nunca puede saber esto. Tu madre le dijo a Olivia que a veces los matrimonios pasan por fases y que la discreción era importante para el bien de todos. La traición se expandió más allá de lo que había imaginado, confirmando sospechas que había intentado desestimar como paranoia. Mis propios padres habían priorizado las apariencias familiares sobre mi bienestar emocional, eligiendo proteger la aventura de mi hermana en lugar de mi matrimonio. Después de que te fuiste de Seattle, las cosas entre Olivia y yo se deterioraron rápidamente, continuó Ethan. Sin ti como denominador común, teníamos poco que nos conectara. Ella se obsesionó con recrear aspectos de nuestro matrimonio, sugiriendo vacaciones a lugares que tú y yo habíamos visitado, queriendo usar los mismos nombres cariñosos. El embarazo había sido deliberado por parte de Olivia, un intento calculado para asegurar a Ethan permanentemente. El aborto espontáneo a las 14 semanas desencadenó un colapso emocional, durante el cual reveló el alcance de su manipulación, incluyendo intentos de acceder a mis cuentas de correo electrónico y estudiar mis diarios personales antes de que comenzara la aventura. La noche después de que perdió al bebé, estaba fuertemente medicada y empezó a hablar de cómo finalmente había ganado al quedar embarazada cuando tú no podías, cómo había estado planeando reemplazarte desde que nos casamos. Ethan sacó su teléfono, ofreciéndose a reproducir una grabación que había hecho durante una de las confesiones posteriores de Olivia, pero decliné. Los detalles ya pintaban una imagen lo suficientemente clara de la psicología perturbada de mi hermana. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Todavía están juntos? No. Me mudé hace 3 meses. La última vez que supe, está saliendo con mi ex mejor amigo, Ryan. Su risa no tenía humor. La historia se repite, aparentemente. Al acercarse el final de nuestra conversación, me di cuenta de que no sentía nada más que una distante lástima por el hombre al que una vez había amado. Su debilidad había causado un dolor incalculable, sin embargo, ahora parecía patéticamente disminuido, un personaje secundario en una tragedia de su propia creación. No pido reconciliación, dijo Ethan mientras nos preparábamos para irnos, pero lo siento de verdad, Charlotte. No te merecías nada de esto. No, no me lo merecía, acepté, pero extrañamente, estoy agradecida por a dónde me llevó. Me gusta en quién me he convertido sola. Nos separamos sin contacto físico, la distancia emocional entre nosotros ahora igualada apropiadamente por el espacio físico. Lo vi alejarse, esperando emociones complicadas que nunca se materializaron. En cambio, me sentí sorprendentemente ligera, como si el último peso de mi pasado se hubiera levantado. De vuelta en mi apartamento, experimenté una liberación emocional tardía. Las lágrimas llegaron de repente y con intensidad, no por dolor, sino por un profundo sentido de cierre. Reí a través de mis lágrimas, la liberación catártica y limpiadora.
Llamé a Chloe esa noche, compartiendo las revelaciones de la conversación. Es extraño, concluí. Enterarme del alcance de su manipulación debería hacerme sentir peor, pero en cambio, de alguna manera me libera. Porque confirma lo que siempre supiste, respondió sabiamente Chloe. Que el fracaso de tu matrimonio no fue tu culpa. Que tus instintos tuvieron razón todo el tiempo. La semana siguiente, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. A diferencia de las comunicaciones anteriores que intentaban forzar la reconciliación, este mensaje contenía una disculpa simple y directa. Te fallamos como padres, escribió. No hay excusa para elegir el silencio sobre la verdad, para permitir un comportamiento que te hirió tan profundamente. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que reconozco mi fallo y lo lamentaré por el resto de mi vida. Después de una cuidadosa consideración, respondí con un compromiso limitado, estableciendo límites mientras dejaba la puerta ligeramente entreabierta para un futuro contacto bajo circunstancias estrictamente controladas. Mi madre permaneció notablemente en silencio, presumiblemente aún incapaz de reconocer su papel en la traición. 2 meses después de encontrarme con Ethan, acepté una cita para cenar con Daniel Reed, un director de marketing que había conocido a través de un evento de networking profesional. Nuestra conversación fluyó fácilmente, tocando temas de carreras, libros favoritos y la historia arquitectónica de Chicago. Cuando me preguntó sobre mi pasado, compartí mi historia sin la vergüenza o vacilación que la había acompañado anteriormente. Eso es un viaje considerable, dijo cuando terminé. Gracias por confiarme tu historia. Ahora es solo mi historia, respondí, no mi identidad. Mientras la primavera florecía en Chicago, me encontré reflexionando sobre las lecciones de los últimos 2 años. En mi sesión de terapia con la doctora Lee, articulé la extraña gratitud que ahora sentía por la dolorosa experiencia. Antes de la traición, estaba viviendo una vida a medias, expliqué. Aceptaba menos de lo que merecía en cada relación. Dudaba de mis percepciones, incluso cuando la evidencia las confirmaba. Priorizaba mantener la paz sobre honrar la verdad. ¿Y ahora?, preguntó la doctora Lee. Ahora, entiendo que mi valor no está determinado por cómo me tratan los demás, que confiar en mis instintos no es paranoia, que a veces perder personas es en realidad ganarte a ti misma. Durante un fin de semana a solas en mi apartamento, escribí una carta a mí misma, documentando estas realizaciones. Detallé las señales de advertencia que había ignorado, las banderas rojas desestimadas en nombre de la lealtad familiar o el compromiso matrimonial. Reconocí el crecimiento que había surgido del dolor, la fuerza descubierta por necesidad. La carta concluía: sobreviviste a lo inimaginable y emergiste no solo intacta, sino expandida. La traición que pretendía disminuirte, en última instancia, reveló tu capacidad de resiliencia. Confía en esta versión de ti misma, que sabe que el amor genuino nunca requiere la autoanulación. Tu valor nunca fue la pregunta, siempre fue su capacidad para reconocerlo. 3 semanas después, fui ascendida a directora creativa ejecutiva, la culminación de un trabajo que se había vuelto más innovador y auténtico desde mi reubicación. Durante mi discurso de aceptación en la cena de la empresa, me encontré inesperadamente emocional. A veces, el mayor crecimiento profesional llega a través del desafío personal, dije a los colegas reunidos. Hace 2 años, mi vida se derrumbó de formas que no podía haber imaginado. Hoy, estoy agradecida por ese colapso porque me obligó a reconstruir con una base más sólida. Mirando hacia atrás ahora, las 100 llamadas perdidas que una vez parecieron tan ominosas, en realidad representaron la pieza final de mi viaje de curación. Me proporcionaron respuestas a preguntas que habían permanecido en mi subconsciente, la confirmación de que mis instintos siempre habían sido correctos y la liberación de cualquier duda persistente sobre mi papel en la desaparición de mi matrimonio. El camino de la curación rara vez es lineal. Algunos días todavía traen ecos del pasado, momentos de enojo o tristeza que surgen inesperadamente. Pero estos momentos ya no me definen ni determinan mi futuro. Son simplemente patrones meteorológicos emocionales, reconocidos y permitidos que pasen sin juicio. Si estás viendo esto y enfrentando tu propia versión de traición, por favor, sabe que la supervivencia es posible. Más que supervivencia, la transformación te espera al otro lado del dolor. Confía en ti misma, incluso cuando otros intenten socavar tus percepciones. Protege tu paz, incluso cuando requiera establecer límites difíciles. Construye una vida que refleje tu ser auténtico, no las expectativas de otros.
¿Has experimentado una traición que finalmente te llevó al crecimiento? ¿Qué te ayudó a superar los momentos más oscuros? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para ayudar a otros a encontrar este contenido cuando más lo necesiten. Recuerda, tu historia no ha terminado solo porque un capítulo importante haya concluido. A veces, los capítulos más hermosos llegan después de los más dolorosos. Gracias por presenciar mi viaje, y te deseo fuerza y curación en el tuyo.